Nuestro amoroso Dios en el cielo, gracias por llevarnos sanos y salvos a través de otra semana. Y mientras pasamos estos minutos juntos, antes de que comience el sábado, te pedimos que los bendigas. Bendícelos con tu presencia mientras esperamos el sábado. Esperamos con ansias más de tu lluvia, tus mensajes, tu verdad, que continuará purificándonos y santificándonos y cambiándonos a tu imagen. Te pedimos que estés con nosotras y que en este tiempo de preparación podamos aprovechar al máximo estos momentos juntos, Señor. Señor, tenemos mucho que agradecer y el mundo está convulsionado. Que tú has dado luz a tu pueblo. Que mostremos nuestra gratitud estudiándola y compartiéndola. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hemos estado estudiando el ateísmo. Y empezamos con el conflicto de los siglos, donde Ellen White habla sobre Babilonia, siendo compuesta de varias organizaciones y grupos religiosos. Y mientras repasamos los principios de las ideologías y filosofías de Daniel 8, creo que podemos decir con seguridad que el ateísmo es una religión. Tiene todas las características de una religión falsa. Porque empezamos con Babilonia, volvimos al alfa de Babilonia, a los comienzos, a la raíz de Babilonia. Y esa es la Torre de Babel. Cuando miramos esos pasajes en Patriarcas y Profetas, después de leer Génesis 11, ¿alguien quiere compartir alguna de las características de Babel que destacaron para ellos cuando leímos Patriarcas y Profetas? Solo características definitivas relacionadas con la Torre de Babel. Querían ser recordados, famosos, reconocidos para siempre, supongo. Sí. Es casi como si quisieran la inmortalidad. Querían ser recordados, querían perpetuar su fama a las últimas generaciones. Gracias, Catherine. No querían ser olvidados. Perdón. ¿Brendan? No, fui yo, Terry. Oh, Molly, perdona. Sí, querían gobernar suprimiendo a los demás. Sí. Comenzó como un movimiento de libertad porque no querían someterse a las restricciones de la ley de Dios. Querían libertad, pero terminó siendo una monarquía para controlar al pueblo. Gracias, Molly. Y por supuesto, si vas a tener una monarquía, tienes que tener un rey. ¿Quién era su rey? Nimrod. Sí. Déjame contarte un poco sobre Nimrod. Me encontré con una cita interesante de Josefo. Josefo era un historiador antiguo. Tenemos que tener cuidado con Josefo como fuente, porque escribió 2 libros de historia, uno donde escribió una versión para los judíos, que no tenemos hoy, y otro donde escribió una versión para los romanos. Los romanos estaban muy interesados en la historia judía, así que él tendía a embellecer las cosas para ellos y no decir nada antirromano para los romanos. Sería realmente interesante tener su versión judía y ver la diferencia, pero eso se ha perdido. Permítanme leerles algo que Josefo dijo sobre Nimrod. Dijo: ahora que fue Nimrod quien los incitó a tal afrenta y desprecio de Dios, él era nieto de Cán, hijo de Noé, hombre audaz y de gran fuerza de mano.
Los persuadió para que no lo atribuyeran a Dios como si fuera por sus medios que no eran felices. Lo que no quería era que se lo atribuyeran a Dios, el ello del que habla este párrafo es su prosperidad. En el párrafo anterior está hablando de los prósperos que eran en la llanura. Nimrod está diciendo, esto no tiene nada que ver con Dios, ¿por qué estás feliz? Pero él quería hacerles creer que era su propio valor el que procuraba esa felicidad. También cambió gradualmente el gobierno en tiranía, no viendo otra manera de alejar a los hombres del temor de Dios que llevarlos a una constante dependencia de su poder. También dijo que se vengaría de Dios si se le ocurría volver a ahogar el mundo. Se vengaría de Dios si Dios quería enviar otro diluvio. Para ello construir una torre demasiado alta para que las aguas pudieran alcanzarla, y que se vengaría de Dios por haber destruido a sus antepasados. Ahora bien, la multitud estaba muy dispuesta a seguir la determinación de Nimrod y a considerar una cobardía a someterse a Dios y construir una torre, sin escatimar esfuerzos ni ser negligentes en la obra. Y a causa de la multitud de manos empleadas en ella, se hizo muy alta, antes de lo que nadie podía esperar. Pero su grosor era tan grande y estaba tan fuertemente construida que a la vista de su gran altura parecía menor de lo que realmente era. Se construyó con ladrillos quemados unidos con argamasa de betún para que no le entrara agua. Y luego pasa a contar la reacción de Dios ante esta torre. Un par de cosas interesantes. Él no pudo conseguir que el pueblo dejara de temer a Dios, y por eso tuvo que ponerlos bajo su control. Y la gente, una vez que tuvieron la idea de esta torre, estaban realmente muy contentos de participar. Les encantó la construcción de esta torre y se involucraron con mucho celo y fue muy rápido. Se construyó rápidamente y porque creció en altura antes de lo que nadie podía esperar y se construyó con tanta fuerza que en realidad no parecía tan alta como era. Lo siento, no, estoy leyendo mal. Su gran altura parecía a la vista ser menor de lo que realmente era. Eso es correcto. Así que era más alto de lo que parecía. Creo que eso es lo que dije la primera vez. Un par de cosas interesantes aquí. Esto es tomado de la tradición judía. Este relato también está en el Talmud y en el Midrash. Hay algunas fuentes que coinciden. Y eso nos da una idea de Nimrod. Así que Nimrod, el poderoso cazador ante el Señor, cuando dice delante del Señor, la traducción literal hebrea de eso es en la cara de Dios, lo que básicamente significa contra el Señor. Era el poderoso cazador contra Dios. Y algunos dicen que él es el Baal original. De aquí viene la adoración a Baal. Y por supuesto, Baal es el dios de la fertilidad, pero también es el dios de las tormentas, del clima, en particular de la lluvia. La fertilidad y la lluvia van de la mano. Y eso es interesante cuando pensamos en el diluvio y la construcción de la torre. Se convirtió en el dios del clima. Iba a controlar las circunstancias que perturbaban a la gente y a infundirles el temor de Dios. Hablamos de Nimrod, que era el monarca. Querían construir una torre que perpetuara su fama. ¿Alguna otra característica que se os ocurra? Local y luego mundial. Sí, gracias, Marie. Mientras construían la ciudad en la llanura, su objetivo a largo plazo era que fuera un reino universal.
Muchas gracias. ¿Algo más? Dios quería que se dispersaran, pero en lugar de eso se unieron, permanecieron juntos. Sí, la gente de la montaña que se quedó en la montaña, pero con el tiempo se dispersaron. Pero como dijo Merin, su objetivo a largo plazo era ser universales, pero por el momento, para restablecer su reino, se reunieron. Consolidaron sus talentos y habilidades. Gracias, Molly. ¿Autopromoción? Autopromoción, sí. Lo vemos en la construcción de la torre. Iba a perpetuar su memoria, iba a ser un monumento a su sabiduría y a sus talentos de ingeniería. Y todo se trataba de autopromoción, de elevarse a sí mismos. Por lo tanto, la autopromoción. Hay otro principal que estoy buscando. Piensa en por qué están construyendo la torre. Una de las razones de la torre es la autopromoción. ¿La otra razón cuál es, Catherine? Iba a decir lo de investigar de dónde venía la lluvia. Querían resolver eso. ¿Está relacionado con eso? Sí. ¿Por qué? Porque quieren encontrar causas naturales. Entonces pueden descartar la creencia en Dios, supongo. No fue Dios quien lo hizo. No hay Dios, entonces. Sí podemos explicarlo con la ciencia. Así es como yo lo entiendo. ¿Eso es verdad? ¿Es verdad? Sí. Está muy relacionado con la autoexaltación, sí. Elevarse a sí mismos a través de su sabiduría y conocimiento, pero está conectado con lo que quieren averiguar, Catherine. El miedo a otro diluvio. Ellos se exaltan a sí mismos. Así que es una especie de victoria. Escapan del diluvio, pero también se vuelven súper inteligentes para poder determinar cómo escapar del diluvio o entender cómo funciona en primer lugar. Entonces están construyendo esta torre. Todo el mundo está involucrado. ¿Lo siento, Molly? Quieren garantizar su propia seguridad. Autoconservación. Dos cosas. Autoexaltación, autopreservación. Sí. Pero ¿quién se preserva? En realidad, ¿todos van a subir a esa torre? Solo los ricos y los famosos de entonces, lo mismo que hoy. Es la élite. Pero si las élites pueden subir, ¿qué pueden prometer a todos los demás? Vamos a solucionar todo, ¿no? Llegaremos tan alto que te salvaremos. Así que Nimrod tiene lo que hoy llamaríamos un complejo de Mesías, que encaja con nuestra falsificación de Daniel 8. Daniel 8 tenía un príncipe, Cristo, como el verdadero, y en la falsificación tenías un Mesías, porque es Mesías el príncipe. Tienes un Mesías, el príncipe, en la falsificación, lo que significa que tienes un libertador. Tienes a alguien con complejo de Mesías. Estas élites van a subir a la torre, van a resolver todo para todos los demás, y todo el mundo es demasiado entusiasta para conseguir este edificio, de hecho. Así que autopreservación, autoexaltación, van juntos. Por supuesto, son ateos, que es por eso que estamos buscando en ellos. Eso fue Alfa, las raíces de Babilonia, y están en Babel. Así que ahora bajamos a la Babilonia moderna, Omega, y empezamos a mirar los riesgos catastróficos globales y los riesgos existenciales. ¿Qué es lo que le asusta a la gente hoy en día?
¿Y por qué tenemos que ponernos nuestro sombrero ateo? Porque somos cristianos y somos cristianos adventistas del séptimo día, lo que significa que hemos leído el final del libro. Sabemos lo que va a pasar. Es muy difícil implicarse o conectarse mentalmente con lo que preocupa a la mayoría del mundo, incluso a algunos cristianos. La mayoría de los cristianos creen en la segunda venida, en el segundo advenimiento. Puede que no sea en su tiempo, pero creen en algo apocalíptico, algo muy aterrador. Pero si eres ateo o no creyente, alguien que no cree en nada, ¿qué es lo que les preocupa? Hicimos algunas listas. En primer lugar, una definición. Un riesgo catastrófico global es un acontecimiento futuro hipotético que podría dañar el bienestar humano a escala global. Es diferente de un riesgo existencial. Un riesgo existencial podría reducir de forma permanente y drástica el potencial de la humanidad. Puede que algo catastrófico no acabe con todo, pero sin duda haría retroceder las cosas y mataría a mucha gente. Algo existencial tiene la propensión a acabar con la humanidad, a llevarla a la extinción. Así que estamos considerando tanto lo catastrófico como lo existencial. En primer lugar, fuimos a los riesgos catastróficos no antropogénicos, lo que significa que son causados naturalmente, no por el hombre. Y miramos la posibilidad de un asteroide, solo quiero compartir la pantalla, y esto es algo que surgió este mes. El enorme asteroide asesino de planetas descubierto y se dirige hacia nosotros. Se dirige hacia nosotros. Pero estas son las cosas que se pueden ver regularmente en nuestros servicios de noticias. La NASA está observando. Hay organizaciones vigilando esto. Con un diámetro de 1 a 2 kilómetros, esta roca espacial cruza nuestra órbita, pero no tiene ninguna posibilidad de golpear la Tierra. Dicen que han descubierto el mayor asteroide del tamaño de un asesino de planetas en 8 años. Cruzará nuestra órbita. Tiene un nombre, etc. Solo te da una idea de que son cosas que están siendo vigiladas. Os llevé por el camino equivocado. La NASA en realidad tiene otro nombre, ¿no? Prueba de doble redirección de asteroides. Puedo escribir eso en alguna parte. Voy a borrar esto. Un momento. Si buscas en Google prueba de doble redirección de asteroides, golpearon uno de 2 asteroides y esto es lo que se llama DART. Hace poco y desviaron el asteroide. Estas son las cosas que están tratando de hacer en caso de que haya un asteroide malo dirigiéndose hacia nosotros. Y luego miramos el calentamiento global y pusimos el calentamiento global bajo lo humano y lo natural. Oh, sí. ¿Qué causaría un calentamiento global natural? ¿Alguien se acuerda? Ocurrió a principios de este año. Este es el volcán Hunga Tonga Hunga Hampai. Eso fue en enero de este año.
y calentó temporalmente el clima y agotó el ozono estratosférico. Y todas estas estadísticas salieron en agosto y septiembre. El impacto que esa erupción volcánica tuvo en el calentamiento global se disipará, pero son estas supererupciones volcánicas las que pueden causar un calentamiento global descontrolado. La última que ocurrió fue hace unos 26.000 años en Nueva Zelanda y creo que la más antigua es de hace unos 400.000 años. Recuerden, tenemos puestos nuestros sombreros ateos. Las erupciones supervolcánicas o cualquier erupción volcánica puede causar el calentamiento global. ¿He oído hablar a alguien? Acabo de decir volcán, pero tú lo has puesto. Gracias, Marie. Gracias. Me he adelantado. Graham tiene la mano levantada en el chat. Graham. Solo respondí a la pregunta del volcán, nada más. De acuerdo. Nos saltaremos los recursos por el momento porque pedimos sugerencias pandemias y lo tenemos bajo natural. ¿Deberíamos ponerlo en natural? Esa es otra pregunta. Sabemos que la pandemia de COVID o SARS no se hizo en un laboratorio, pero ¿significa eso que era necesariamente natural? Y aquí hay un artículo de The Guardian, y esto es de hace un par de años. Las pandemias son el resultado de la destrucción de la naturaleza, dicen las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. Dice, pandemias como el coronavirus son el resultado de la destrucción de la naturaleza por parte de la humanidad, según los líderes de la ONU y la World Wildlife Foundation International. Y el mundo lleva décadas ignorando esta cruda realidad. ¿Qué es lo que ellos dicen? Que las pandemias son realmente obra del hombre. Aunque no estemos creando la pandemia artificialmente, son el resultado de la destrucción del hábitat y la interferencia de la vida salvaje por parte del hombre. Voy a quitar la pandemia de aquí y la pondremos aquí. La otra cosa que preocupa a la gente son los extraterrestres hostiles. Tenemos películas sobre eso, hablamos de erupciones supervolcánicas. Luego está el Sol convirtiéndose en una estrella roja gigante, lo que hará en unos 5.000 millones de años, pero dentro de 1.000 millones de años no podremos vivir en este planeta. O se habrá calentado demasiado cuando el Sol empiece a descomponerse. Aumenta su luminosidad, lo que significa que de aquí hace más calor y toda nuestra agua se evaporará. Tenemos 1.000 años, aunque el Sol tiene 5.000 años antes de convertirse en una estrella roja gigante, por lo que son nuestras causas naturales. Luego pasamos a las causas antropogénicas y nos fijamos en la IA o inteligencia artificial, y esa es una de las principales cosas que asustan a los científicos. Así que voy a escribir IA, pero voy a escribir IAG y borraré IA. ¿Por qué? La inteligencia artificial y la ciencia relacionada con ella y la ingeniería relacionada con ellas está
Se está desarrollando. Su conocimiento crece sin cesar. Ya estamos rodeados de inteligencia artificial. Si utilizas una aplicación de navegación, es inteligencia artificial. Si tienes Siri o uno de esos asistentes activados por voz que Apple tiene, Siri y... ¿Cuál es el otro? Alexa, Siri. Siri y Alexa son inteligencia artificial. La asistencia de Google. Reconocimiento facial es inteligencia artificial. Nuestro banco en línea, eso es un montón de inteligencia artificial. No es la inteligencia artificial lo que preocupa a la gente. Es la IAG, Inteligencia General Artificial. La inteligencia general artificial es cuando la maquinaria puede escribir su propio software. Es cuando una máquina se vuelve tan inteligente como un humano. Se vuelve autoconsciente. Se vuelve autoconsciente y puede escribir su propio software. Puede que hayas oído hablar de la palabra sensible. A principios de este año, en junio, un ingeniero de Google fue despedido porque dijo que la maquinaria en la que trabajaba se había vuelto sensible. Así que Google lo despidió. Sensible o sintiente significa que se ha vuelto consciente de sí mismo y fue capaz de tener esas conversaciones con este empleado de Google. Hay mucha controversia sobre si esta maquinaria es sensible o no. Lo analizaremos en otro momento. Pero tener en cuenta en que hay una diferencia entre IA y IAG. Pero permítame mencionar algo. En 2014, Elon Musk dijo que la inteligencia artificial es nuestra mayor amenaza existencial. El inversor en IA dice que la humanidad corre el riesgo de invocar a un demonio y pide más supervisión reguladora. Elon Musk se ha pronunciado en contra de la inteligencia artificial, declarando la amenaza más grave para la supervivencia de la raza humana. Y ese mismo año, Stephen Hawking salió en diciembre y dijo: la inteligencia artificial podría significar el fin de la raza humana. El famoso astrofísico dice que el desarrollo de la inteligencia artificial podría significar el fin de la raza humana. El famoso astrofísico dijo que creía que la tecnología acabaría siendo consciente de sí misma y desbancaría a la humanidad al desarrollarse más rápido que la evolución biológica. Y ese concepto no ha hecho más y más que crecer desde el 2014. Bien. Luego analizamos el calentamiento global. No es el calentamiento global como tal lo que tiene a la gente preocupada por la amenaza existencial. Es el calentamiento global fuera de control. O tal vez debería poner efecto invernadero fuera de control. ¿Quieres saber cómo se ve el efecto invernadero fuera de control? Entonces mira a Venus. El planeta Venus hace cientos de miles de años. Venus tenía una atmósfera como la nuestra y luego hubo un efecto invernadero fuera de control y fue el dióxido de carbono y ahora la superficie de Venus puede derretir plomo. Es así de caliente y eso acabaría ocurriéndole en la Tierra cuando el Sol implosione. Pero existe el temor de que el hombre podría acelerar eso. Y hablaremos un poco más sobre la diferencia entre calentamiento global o este efecto invernadero. Una vez más, cuando analizamos la guerra nuclear, la amenaza es el invierno nuclear y las partículas que se disiparían por la atmósfera terrestre
que impedirían la entrada de la luz, los cultivos no crecerían, vendrían las hambrunas y la gente moriría y pasaría hambre. Un invierno nuclear provocaría una extinción. Las armas biológicas, la biotecnología, la gente está preocupada por eso. Y luego ponemos la superpoblación. ¿Alguien ha visto las noticias esta semana? ¿Qué acontecimiento especial ocurrió el 15 de noviembre? 8.000 millones de personas. 8.000 millones de personas. Hemos alcanzado un hito. 8.000 millones de personas. Estamos superpoblados. La ABC ha hecho un interesante especial sobre esto. Se llama 8.000 millones y contando. Y todos los datos que las diversas organizaciones mundiales reunieron sobre estas cosas. Y así, alrededor de 2100, deberíamos llegar a nuestro pináculo, que es el de alrededor de 10.000 millones. Hemos tenido una especie de crecimiento exponencial de la población en un corto periodo de tiempo, pero se espera que se estabilice. Y entonces nos sentaremos alrededor de 10.000 millones y luego disminuiremos. No están tan preocupados por la superpoblación. ¿Por qué preocupan los 8.000 millones de personas? ¿Alguien ha leído los artículos o ha visto algo? ¿Por qué no es la superpoblación lo que les preocupa? ¿Qué pasa con estos 8.000 millones de personas? ¿Qué tipo de población somos? Somos una población que envejece. Estamos envejeciendo, la gente vive más y no tiene suficientes hijos. La población está envejeciendo. Esa es la preocupación. Y si veis este especial de la ABC, érase una vez, no hace muchas décadas, la media de hijos era de 5. Y luego fue de 2,5. Y en Australia, al menos, los únicos países donde la población está aumentando es en el continente africano. Y mucho de eso tiene que ver con que las mujeres no pueden acceder a la educación y al trabajo. Pero en los países donde pueden conseguir educación y trabajo, la tasa de natalidad está disminuyendo. Y eso preocupa a la gente. Y descubriremos por qué es preocupante. Así que voy a poner aquí superpoblación. Y cuando hablamos de recursos aquí, debería ser aquí también, porque tenemos suficientes recursos. Y el problema es la desigualdad en la distribución de los recursos. Y eso es obra del hombre. Hablamos de la degradación del medio ambiente y luego pusimos pandemia aquí también. ¿Alguna idea o comentario sobre estos riesgos catastróficos globales y riesgos existenciales? Acabo de ver un artículo, no lo leí, pero vi el titular. Están hablando de cómo el conteo de esperma está cayendo también. Y me pregunto si eso se relaciona con lo que vas a decir, que es por eso que están preocupados por eso, dado lo que has dicho esta noche. Ahí está, Catherine. Sí, un nuevo estudio revela que el recuento mundial de espermatozoides está en declive significativo y acelerado. Gracias. Eso es parte de ello. No es una preocupación por la superpoblación. No estamos respirando como antes. Hay otra que podríamos poner, y esa es... Es el régimen totalitario represivo. Régimen. Esa es una palabra elegante para un gobierno mundial único. Un gobierno mundial único no significaría un riesgo existencial, pero sería donde la propensión
de la civilización a mejorar se detendría y todo iría hacia atrás. Eso sería una catástrofe global catastrófica si hubiera un régimen global totalitario represivo. Son cosas de las que se habla. Y por supuesto, si este régimen totalitario controla o pone los valores en la inteligencia general artificial, entonces estaríamos realmente en un montón de problemas. El problema con la inteligencia general artificial es que... Déjame leerte una cita. Se trata de un pionero de la inteligencia artificial y dijo: si utilizamos para lograr nuestros propósitos una agencia mecánica con cuyo funcionamiento no podemos interferir eficazmente, más nos vale estar muy seguros de que el propósito puesto en la máquina es el propósito que realmente deseamos. ¿Qué está diciendo? Si creamos algo que en última instancia no podremos controlar, será mejor que nos aseguremos de que los valores y los objetivos que ponemos en esa máquina son los que realmente queremos tener. Y esa sería la preocupación si tuviéramos un régimen totalitario que pusieran sus valores y objetivos en la inteligencia artificial general y luego se apoderaran del mundo. Algunos de los escenarios que la gente sugiere es, por ejemplo, que tuvieras una inteligencia sobrehumana y le dijeras a esa inteligencia sobrehumana, y no estoy hablando de los robots son el cuerpo, estoy hablando del ordenador. Y le dices al ordenador: queremos resolver el calentamiento global. Y el ordenador dirá tic, 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 y dijo: los humanos causan el calentamiento global. Y así matan a todos los humanos. Y han resuelto el problema. Estas son las cosas de las que hablan y se preocupan. Bien. Entonces, estamos preocupados por la extinción. Vamos a ver el panorama general. Este es un gráfico. Se llama Nuestro Mundo en Datos. Este es un grupo de expertos que funciona fuera de la Universidad de Oxford y oiremos hablar mucho de la Universidad de Oxford. Esta es una ilustración de la población actual y la población en el pasado. Permítanme mencionarlo. Todos estos representan granos de arena y cada grano de arena son 10 millones de personas. Así que, ¿cuántas personas han vivido ya? 109 mil millones de personas han vivido y muerto. Cada uno de estos granos de arena son 10 millones de personas. Y hay 10.900 en el fondo de este reloj de arena. Son 109 mil millones de personas. Recuerda, somos ateos. Hace 300.000 años que existimos. Así que aquí abajo tenemos a los cavernícolas, luego los primeros agricultores y luego venimos hasta aquí. 60 millones de personas mueren cada año. Tenemos 6 granos de arena cayendo a través de ese reloj de arena. Esa hora representa un año. Y aquí están nuestros 8.000 millones. Este trocito verde de aquí tiene 7,95 mil millones, pero no han leído las últimas noticias. Así que diremos que son 8.000 millones. Representan a los que están vivos hoy. Entonces, hay 140 millones de niños nacidos cada año. Esto es lo que se añade al reloj de arena. Eso nos da una idea de comparación de las personas que han sido y las que ahora son en el tiempo presente. Y como he dicho antes, la población estuvo realmente estancada durante un par de cientos de miles de años. Más y más que eso. Y eso solo que desde que realmente era la era industrial que
la población ha aumentado y se incrementó de manera exponencial. Es por eso que llegamos a 8.000 millones en un periodo relativamente corto de tiempo. Así que, ¿cómo será el futuro? Aquí tenemos otra ilustración. Nuestro futuro potencial es inmenso. Vamos a subir esto. Déjame hacerlo un poco más grande. Bien. Cada triángulo en este gráfico corresponde a 7.95 mil millones de personas. Sabemos que tenemos 8, pero lo ignoraremos. Así que cada triángulo corresponde a 8.000 millones de personas. Aquí, en el pasado, la parte inferior de ese reloj de arena, tenemos 14 triángulos. Eso representa 109 mil millones de personas que han vivido en el pasado. Los que viven en el presente es un triángulo de 8.000 millones de personas. ¿Cómo será el futuro? Es inmenso. Daré un poco más pequeño. Recuerda, cada triángulo son 8.000 millones de personas. Vamos a volver a nuestra línea aquí. El promedio de vida de una especie típica de mamíferos es de 1.000.000 de años antes de extinguirse. Eso es típico. Ha habido mucha extinción de especies a lo largo de los milenios. Somos un mamífero y tenemos 1.000.000 de años. Hace 300.000 años que existimos. Tenemos la propensión a vivir otros 700.000 años, pero con nuestra tecnología, y si podemos sortear todos estos problemas a los que nos enfrentamos en este momento, tenemos la posibilidad de vivir durante mucho tiempo, y en ese largo tiempo va a haber mucha gente. Vamos atrás. Esto te da una idea. Cada fila representa la vida de 500 millones de personas. Vamos todo el camino hasta aquí y nos lleva hasta aquí, que habría 100 trillones de niños que nacerían los próximos 800.000 años. Todavía no hemos llegado a los 1.000 millones de años. Recuerda, solo tenemos 1.000 millones de años antes de que el Sol dañe la Tierra. El Sol existe por otros 5.000 millones de años, si permanecemos vivos durante todo ese tiempo. Ok. Entonces, ¿cómo alguien que cree esto, cómo buscaría resolver estos riesgos existenciales? ¿Cómo se relacionaría con estos problemas? Los filósofos y los grupos de reflexión han pasado las 2 últimas décadas pensando en estas cuestiones y quiero compartir con ustedes una solución que poco a poco ha ido tomando el mundo por asalto. Y cuando digo que el mundo no se ha introducido realmente hasta este año entre la población en general, es que lleva existiendo en los círculos de reflexión de las universidades desde hace probablemente unos 15 años en general, pero desde hace más tiempo, y podríamos remontarnos a la década de 1970.
Se llama largoplacismo. Y así es como funciona. Este es el mantra. La gente del futuro cuenta. Podría haber muchos de ellos. Y podemos mejorar sus vidas. 3 frases. Ahora, cuando hablamos de largoplacismo, esto es diferente de pensar a largo plazo. Siempre debemos pensar a largo plazo. Ahora recuerden, cuando estamos viendo esto, estamos viendo una falsificación. Generalmente a la gente le gusta pensar a largo plazo. O si somos lo suficientemente inteligentes, deberíamos pensar a largo plazo. Cada vez que conduzco hacia el norte de Melbourne y ves todos esos desarrollos y nuevos suburbios y piensas, ¿dónde está el transporte público? ¿Cómo es que solo tengo 2 carriles? Es un buen ejemplo de que los gobiernos no piensan a largo plazo. Así que los gobiernos y la política pueden ser un poco miopes. Miope significa corto plazo y no planificar realmente al futuro. Y es así como puede funcionar a veces la política, porque de lo que se trata es de llegar a las próximas elecciones. Es bueno cuando los gobiernos piensan a largo plazo y hacen planes, pero incluso cuando puede que no estén en el gobierno, hay que esforzarse por pensar a largo plazo, y a veces no. Pero cuando hablamos de pensamiento a largo plazo, no estamos hablando de arreglar el calentamiento global para los próximos 10.000 años. Estamos hablando de pensar en los próximos cientos de miles de millones de años y billones de personas. Las personas del futuro cuentan. La premisa es la siguiente. Si voy de excursión por un sendero y se me cae la botella de cristal y se me rompe, y viene un niño detrás de mí, quizá esa tarde, quizás al día siguiente, y se corta los pies, le he creado un daño a esa persona. ¿Hay alguna diferencia si ese niño viene al día siguiente o si viene 100.000 años después? Y la respuesta para estos largoplacistas es no. Lo que hacemos ahora afecta directamente a las personas del futuro. La gente del futuro es mucho más que la gente de ahora. Así que cuantifican a la gente y quieren hacer el mayor bien. Para hacer el mayor bien sería hacerlo pensando en la mayor cantidad de gente y no en la menor cantidad de gente. Déjame ver esto. Esto lo va a explicar mejor. El argumento clave de los partidarios del largoplacismo es que nuestro planeta seguirá siendo habitable durante unos cuantos miles de millones de años, lo que significa que la mayoría de las personas que vivirán aún no han nacido. Por tanto, la primera y principal prioridad de los partidarios del largoplacismo es minimizar los riesgos existenciales. Esto incluye los acontecimientos que podrían llevar a la extinción humana. Si realmente vamos a pensar en el futuro y en todos estos billones de personas que van a vivir en el futuro, entonces tenemos que navegar por el problema al que nos enfrentamos en este momento. Y el problema al que nos enfrentamos es la extinción, el riesgo global y existencial. Hablamos la semana pasada, y estamos aquí, 300.000 años, y los científicos están diciendo que tal vez tenemos 30, tal vez tenemos 100, pero dudan que nos queden 200 años.
que como un mamífero altamente desarrollado es bastante malo. Nos hemos metido en un lugar aquí donde no vamos a sobrevivir. Entonces, ¿cómo vamos a navegar este periodo de tiempo para que podamos hacer el mayor bien para todos estos billones de personas? ¿Cuál debe ser nuestra prioridad? ¿Corto plazo o largo plazo? ¿Alguna idea? ¿Qué os parece? Tengo un comentario que no estoy seguro de si dice algo al respecto. Suena parecido a sacrificar a unos pocos por muchos. ¿Sacrificar a unos pocos por muchos? Sí, sí. En los últimos 15 o 20 años se han creado grupos de reflexión y organizaciones de investigación que han estudiado estos temas, estos riesgos, y el resultado es que nuestras prioridades deben ser para los muchos, no para los pocos. Y si tú piensas en ello, y si tú piensas que si este es el tiempo de vida de la humanidad, y pensar en ello como, por ejemplo, un hombre de 90 años de edad, aquí nace y aquí muere, y estamos aquí, y algo como la Segunda Guerra Mundial sucede, entre 40 y 50 millones de personas mueren. En la escala de las cosas, ¿qué 40 o 50 millones de personas es realmente una gran cosa? ¿O qué pasa con incluso 6 millones de judíos? ¿Qué importancia tiene eso cuando se trata de billones de personas que duran miles de millones de años? Es una cantidad ínfima en comparación. Este hombre de 90 años se ha golpeado la rodilla. Probablemente no se la ha magullado, pero tenía 30 años y se ha golpeado la rodilla contra la cama mientras caminaba. Eso es todo. Con el largoplacismo, este movimiento que crece y se hace más y más popular, cosas como inundaciones y diluvios y hambrunas, no son tan grandes cosas porque no son riesgos existenciales. La guerra en Ucrania no es un riesgo existencial, es un parpadeo en la historia. Hay que destinar dinero, recursos y políticas a estos problemas. Se está canalizando mucho dinero hacia ellos, y esa es la ironía de esto. No solo el desarrollo de inteligencia artificial general, pero trabajando en cómo van a controlarlo, se llama alineación. Tenemos que alinear la inteligencia artificial general con nuestros objetivos y valores. Y hay un problema con eso, que están preocupados de que no va a estar alineado. Pensarán lo que quiera pensar y se descarrilará. Una gran cantidad de dinero se canaliza allí. Hablemos de población. Estamos aquí y dentro de 100 años alcanzaremos nuestro máximo potencial. De hecho, hemos alcanzado el pináculo en la década de 1960 de nuestra tasa de crecimiento, y ha ido ligeramente a la baja desde los años 60 y alcanzaremos nuestra meseta en el 2100. En el año 2100, sí. ¿Por qué es un problema?
Para resolver estos problemas, para continuar estas generaciones, ¿qué necesitamos? Necesitamos que las mujeres tengan hijos, pero no cualquier hijo. ¿Qué tipo de hijos necesitamos que tenga la gente? Porque ¿con qué tienen que trabajar? La respuesta a todos nuestros problemas está en la tecnología. Necesitamos niños inteligentes, niños educados. Elon Musk dijo, es una gran pena que los CEOs no tengan más hijos. Necesitamos que los CEOs tengan más hijos. Ha tenido 9 hasta ahora y tiene la intención de tener algunos más. Alguien sugirió que necesitaba unos 500. Pensó que era un poco exagerado, pero lo reconoce. En otro lugar ha dicho que el otro riesgo es la infrapoblación. Cuando se trata de población y recursos, necesitamos que las mujeres tengan hijos, pero que no sean niños pobres ni niños sin niños sin educación. Y no están hablando, aunque no están hablando de poner dinero en las escuelas y resolver la pobreza global, están hablando de que la gente inteligente de hoy tenga más hijos, los ingenieros, los científicos tengan más hijos y los pongan en sus universidades de élite para que puedan ser capaces de hacer frente a estos problemas aquí. Los que se están subiendo a este tren del largoplacismo son los super ricos. Los Elon Musk, los Peter Thiels, los Mark Andreessen, Jan Tallent. Y si yo dijera FTX, SBF, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué va todo esto? ¿Quién ha visto las noticias esta semana? Criptomonedas. Criptomonedas. Así, SBF, Sam Manfred, largoplacismo. Largoplacismo que puso su carrera en la búsqueda de un trabajo que podría ganar la mayor cantidad de dinero para poner en todas las organizaciones pero está lidiando con eso. Quería ganar la mayor cantidad de dinero para resolver estos problemas. Él es un largoplacista. Son las 8 en punto, vamos a parar aquí, pero la próxima semana de lo que queremos hablar es de lo que creó el largoplacismo y es algo llamado altruismo efectivo. ¿Qué es el altruismo? Es la preocupación desinteresada por el bienestar de los demás. El movimiento del altruismo eficaz comenzó en la década de los años 2000, comenzó en la Universidad de Oxford, un par de filósofos. Y lo que querían hacer era averiguar la forma más eficaz de beneficiar a la humanidad, dar. Utilizan las matemáticas, es todo cuantitativo. Todo esto sobre el futuro y los números de las poblaciones potenciales. Se trata de matemáticas y cálculos de probabilidades
Y en realidad es un montón de conjeturas, pero de todos modos utilizan ecuaciones matemáticas que van más allá de mi cabeza. Pero efectivamente utilizan las matemáticas para determinar cuál es la forma más eficaz de beneficiar a la humanidad. He aquí un ejemplo. Tienes una organización benéfica como la Fundación Pide un Deseo. Y la pequeña Amy tiene cáncer. Ella pide un deseo. Ella quiere ser Batgirl, la chica murciélago por un día. Juntan todo este dinero y ella consigue un disfraz y alguien viene vestida como Batgirl. Tal vez vuelen a Disneylandia, ¿sabes? Y algunas de esas cosas podrían costar, digamos, $10,000. Cualquier cosa entre $5,000 y $10,000. Ya has beneficiado a la niña, la has hecho sentir bien mientras pasa por una experiencia traumática, mientras que el altruismo efectivo diría que no, harían cuentas y dirían, tenemos que invertir esa cantidad de dinero en mosquiteras en un país del tercer mundo. Y así se comprarían muchas mosquiteras que acabarían con la malaria y etc. La intención empezó bien. El altruismo eficaz o efectivo, como hacen el mejor bien, como la bola de nieve, lo que hicieron fue que había muchos grupos de reflexión que se desarrollaron a partir de ese primer grupo, y uno de ellos se llama 80,000 horas. Y 80,000 horas es sobre el tiempo que vas a pasar en una carrera. Eres una persona joven y entras en la universidad y te orientan y te dicen, ¿quieres hacer el mejor bien para la humanidad? Entonces, puede que no te unas a una organización benéfica. ¿Por qué no te unes a Wall Street, donde puedes ganar mucho dinero y canalizarlo? O consigue un trabajo en una empresa petroquímica. Encuentra la carrera mejor remunerada que puedas hacer en beneficio de la humanidad. Así que 80,000 horas es una organización bastante grande. El movimiento altruista efectivo en este momento tiene alrededor de 46,000 millones listos para ayudar. Y esto no es poca cosa. Tienen grandes donantes que lo mantienen en funcionamiento y hay otros. Permítanme darle algunos de otros nombres. Y se puede saber por su Instituto Futuro de la Vida, Instituto del Futuro de la Humanidad, Instituto del Riesgo Catastrófico Global, Centro para el Estudio de los Riesgos Existenciales. Hay todos estos institutos, la mayoría de ellos, o muchos de ellos, están conectados con la Universidad de Oxford. Cambridge tiene el suyo y Estados Unidos tiene el suyo. Creo que es el Instituto Futuro de la Vida, que está financiado por Jan Tallinn, el multimillonario que fundó Skype. Pero también está Elon Musk y Peter Thiel. Ellos pusieron mucho dinero en estos institutos. Así que el altruismo eficaz, de eso vino el largoplacismo. Y el peligro de esto es, no pongamos nuestras prioridades aquí, pongamos nuestras prioridades aquí. Y si eres alguien que siempre ha querido ir a Marte, ¿qué puedes hacer ahora? Tienes una buena razón para hacerlo. Tú estás salvando a la humanidad. Estás haciendo lo mejor para la mayoría de la gente. No importa que haya una guerra en Ucrania o una inundación en Pakistán, no son más que destellos. Es triste, pero el bien mayor es ocuparse de estos problemas. Especialmente de eso. El dinero se va aquí. El calentamiento global no es un problema, sino es solo lo que estamos experimentando hoy. Inundaciones, huracanes, incendios forestales, que no van a acabar con nosotros. El calentamiento global solo es un problema si es el efecto invernadero fuera de control. La investigación se dirige a eso.
y también a sacarnos del planeta antes de eso. Así que las cosas que queremos ver, la próxima semana me gustaría volver atrás y mirar a la filosofía y la ideología que se inició incluso antes del altruismo eficaz. ¿Qué condujo a eso? ¿Qué es lo que está en el núcleo de sus creencias que termina como el largoplacismo? Es una religión en el sentido de que hace que la gente se sienta moralmente bien. Es la religión que tienes cuando sacas a Dios de la ecuación. Tienes algo que te da un propósito y que estás contribuyendo al bien de la humanidad. Y estoy usando la humanidad porque el altruismo eficaz es un movimiento ateo, en gran parte blanco y en gran parte masculino y en gran parte de élite. Y cuando miramos al nuevo ateísmo, vimos todos los problemas con el sexismo y el nuevo ateísmo tiene los mismos problemas. Queremos ver la ideología y la filosofía que lo provocó. Ese será un tema. Y también queremos echar un vistazo más cerca a la inteligencia artificial general y analizar qué lo hace inteligente, qué es la inteligencia. Porque nosotros somos los que deberíamos saberlo. Puede que no seamos cirujanos de cohetes ni científicos cerebrales, pero sabemos cómo están hechos los seres humanos y, por lo tanto, deberíamos entender la inteligencia. Queremos analizarlo. Y la otra cosa que queremos investigar son los multimillonarios. Entendemos el trumpismo, tenemos que entender el muskismo y que todo esto de largoplacismo no es más que capitalismo con esteroides. Porque si sales del planeta aquí, ¿qué tienes ahí fuera en el universo? Es el sueño libertario, lejos de las constricciones de estas leyes y estas regulaciones gubernamentales. Hay un montón de agujeros que solo queremos empujar hacia abajo y para obtener esta imagen de lo que está sucediendo ahí fuera en el mundo secular. Lo que está tomando el mundo por la tormenta. Ha sido un tren lento, pero realmente está empezando a acelerar. Y cuando tú lo ves, no puedes dejar de verlo porque está en las noticias todo el tiempo, incluso cuando vimos esta semana con el colapso de este exchange de criptomonedas. Está tan conectado con este movimiento altruista efectivo y largoplacista. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna idea? ¿Merecería la pena que buscásemos algo de aquí a la próxima vez? ¿Hay algo que nos recomiendes leer o investigar? Ok, puedes buscar en Google largoplacismo, puedes googlear también altruismo eficaz. Hay mucho de eso. En tu tiempo libre no te faltará información. Ya verás quién se conecta. Cuando hablamos de no meterse en madrigueras de conejo, es una madriguera. Así que sé consciente. No querrás sumergirte completamente en ella. La cosa es que tenemos que tamizar las fuentes. Mucho de esto, la mayoría de esto es de izquierdas. Y así, incluso los buenos periodistas ven que el largoplacismo tendrá resultados beneficiosos. Hay algunos periodistas que ven el problema
pero no todos. Algunos de ellos son un poco escépticos, pero es bastante fascinante. Toda esta idea de hacer el mayor bien tiene sentido matemático. Así que tenlo en cuenta. Te daré un par de nombres. Así que William McCaskill, espero que lo haya puesto bien, McCaskill, y Toby Orr. Toby Orr, déjame comprobarlo, es australiano. De acuerdo. Toby Orr. Déjame mostrarte dos libros. No es que te esté diciendo que los compres, es solo para que los conozcas. Este se llama El Precipicio. Toby Orr escribió esto en 2015 y trata de estos riesgos existenciales y de que ahora estamos en el precipicio. El futuro de la humanidad está en nuestra vida, nuestro tiempo. Puedes leer sobre eso. Y su pareja, su socio, nota el sitio. Este es el sitio web de 80.000 horas. Y esto es lo que está promoviendo el libro. Y el otro libro, no sé si puedo cambiarlo. ¿Funcionó? Lo que le debemos al futuro. Una visión de 1 millón de años. Ese es William McCaskill. ¿Qué le debemos al futuro? Voy a asegurarme de que funcionó. Lo que le debemos al futuro es el libro que salió este año y es el libro que está destinado a vender esta filosofía. Se ha suavizado un poco para el consumo público. McCaskill y Hilary Grease escribieron un documento de reflexión en el año 2019 sobre el largoplacismo. Así que cuando hablamos de largoplacismo hay varios grados y ellos creen en un largoplacismo fuerte. Esa es nuestra mayor prioridad. La prioridad de hoy es luchar contra los riesgos existenciales y prepararse para el futuro. Debemos priorizar eso sobre cualquier otra cosa que esté ocurriendo en el mundo. De hecho, algunos de estos filósofos dirían que es la primera, segunda, tercera o cuarta prioridad de la lista, y que la quinta prioridad es entender la inteligencia artificial general. Y luego puedes preocuparte por las hambrunas y las inundaciones y todo lo demás. Estas son dos personas a las que vale la pena mirar. Y el largoplacismo y el altruismo eficaz. Graham, ¿te importaría cerrar en oración por nosotros esta noche? Querido Señor, gracias por las horas del sábado que han amanecido sobre nosotros. Te agradecemos por las bendiciones que tenemos de entender a través de información verdadera. Tu plan de salvación para la gente de este mundo. Buscamos el entendimiento del ateísmo y pedimos gran entendimiento mientras buscamos en estos temas. Bendice a la anciana Terry con sus presentaciones mientras nos revela el funcionamiento profundo de estos temas que estamos aprendiendo. Ayúdanos a comprender los conceptos que trata el ateísmo y cómo se relaciona con nosotros y con la gente de nuestro tiempo. Te pedimos una mayor claridad mientras continúas derramando tu lluvia tardía sobre nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.